Buenas tardes, agradecemos a todos los conectados, pedimos disculpas por la demora, pero en esta caótica Buenos Aires los problemas de tránsito son continuos y bueno, el doctor Falcón para llegar acá tuvo las dificultades que hoy expone nuestra ciudad. El doctor Falcón, como todos ustedes conocen, es uno de los máximos exponentes de derecho procesal. Inclusive sus obras, más de 50 títulos, además es profesor titular, doctor UBA, Premio Facultad, Medalla de Oro, es presidente honorario de la Asociación de Derecho Procesal, Premio CONEX Humanidades 2016, como una de las 5 personas más destacadas de la última década en Derecho Procesal Internacional y de la Integración, y docente de muchos escenarios locales y extranjeros. El doctor Falcón, como ustedes saben, va a poner aproximadamente 45 minutos por el tema fuentes del derecho procesal. Va a haber un intervalo, hasta ese momento podrán derivar sus preguntas y el expositor va a seleccionar las que tengan un interés didáctico general. Como ustedes saben, esto continúa en 4 próximas jornadas con los doctores Rojas, Arasi, Berizonce y Salgado. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Bueno, a pesar del problema de tránsito, he llegado con algo del material que no he perdido en el camino para esto. Muy bien, vamos a hablar de las fuentes del derecho procesal, que también se refiere a las fuentes del derecho en general. Porque si ustedes se fijan, el Código Civil y Comercial ha incorporado en el artículo 1 y 2 las fuentes y la interpretación de las normas, cuestión que, por la interferencia que ha hecho el Código Civil y Comercial en el derecho procesal, es de máxima importancia para considerar el tema. Las fuentes son el origen, la causa o el principio de una cosa. Esta es una definición general. Para comprender las fuentes del derecho en sí, es necesario por lo menos tener una idea de lo que se entiende por derecho para la persona que lo está exponiendo. Y como ustedes saben, hay infinitas definiciones sobre el tema según la teoría, la posición filosófica, la concepción que se tenga de la materia. Pero, como esto es no es ni siquiera el derecho, ni siquiera es una ciencia, es una derivación de una disciplina creada por el hombre con el fin de lograr la paz social en los grupos en los cuales se interviene. Entonces podríamos decir, con una descripción, no con una definición del derecho, sino con una descripción de cuál es su contenido, que el derecho es un conjunto de sistemas destinado a regular la conducta de las personas y el reparto de los bienes, como así resolver los conflictos que se planteen en estas dos cuestiones. Y mientras los dos primeros, conductas de las personas y reparto de los bienes, es del derecho sustancial, la resolución de los conflictos de cualquier naturaleza, no necesariamente del proceso en sí, es una cuestión procesal. Así también, cuando hablamos de mediación, también es una solución de un conflicto y la cuestión es procesal, no obstante que las normas sobre mediación que existen en la nación y en las provincias tienen una ligera tendencia a ser campos administrativos. Generalmente, si siguiendo esta descripción que hemos hecho del derecho, que pertenece originalmente a la concepción romana, porque si ustedes ven las institutas de Justiniano, tratan personas, cosas y acciones. Podemos decir que se dice que las fuentes del derecho en general son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y se distinguen entre fuentes de producción y fuentes históricas. Las fuentes de producción son las normas que avalan las instituciones que regulan y las fuentes históricas son aquellas que nos cuentan cómo se desarrolló en cada uno de los lugares y tiempos la norma jurídica. Nos ocuparemos nosotros hoy de las fuentes de producción y su aplicación. Estas fuentes son los hechos generadores que justifican el sistema jurídico y se presentan como uno de los problemas previos de la sistematización del derecho.
a la vez que establecen una relación de jerarquía entre ellas. Todas las fuentes no son iguales, pero tampoco son iguales los conceptos de fuente en los distintos países, las distintas épocas y los distintos modelos jurídicos que existen, tomando para el sistema occidental en el cual estamos nosotros la distinción entre el sistema continental y el sistema anglosajón. La justificación de las fuentes no es una regla de verdad ni una regla jurídica, sino el resultado del entorno y del poder. La existencia de la esclavitud, los tribunales como el Santo Oficio, esto es la Inquisición, son dos cuerpos que muestran esta aseveración, permitiendo ver que en otras épocas el sistema era totalmente distinto y el nuestro tiende progresivamente a hacer desaparecer esas instituciones caóticas y que en realidad perseguían y destruían los derechos de las personas. Aún hoy en día, las diferencias y sometimientos sociales de la realidad constituyen una manifestación clara de que existe un problema que destruye la igualdad. Generalmente, las fuentes han sido enunciadas en las normas sustanciales. Es raro que las fuentes se enuncien en las reglas procesales, pero en los últimos tiempos, algunos de los códigos procesales provinciales en los que te destaca el Código de Mendoza hablan también de las fuentes del derecho y eso nos ocuparemos al final de esta exposición. También algunos códigos establecen reglas particulares que, si bien no están establecidas como fuentes de una manera directa, son las que permiten tener las directivas de graduación de la aplicación de las distintas reglas jurídicas que los códigos contienen. Las fuentes de producción se han distinguido tradicionalmente en fuentes formales y fuentes materiales, distinguiendo entre las primeras la ley y la costumbre, la segunda la jurisprudencia y la doctrina. Pero esta distinción no tiene mayor importancia, pues la interinfluencia de las fuentes depende de muchas circunstancias particulares más que de una definición legal. La primera pregunta que debemos hacernos cuando hablamos de fuentes, que es una cuestión oscura y controvertida, es si las fuentes surgen del ordenamiento o son independientes del mismo. Es decir, si para que existan fuentes es necesario que exista un conjunto de reglas que las establezcan, o si las fuentes ya están establecidas de alguna manera, surgen inevitablemente con independencia de lo que digan los ordenamientos. Bueno, en primer lugar, vamos a examinar esta cuestión desde el punto de vista de la división tradicional de las fuentes entre la ley y la costumbre, en principio, y la jurisprudencia y la doctrina. Veremos también que existen distintos tipos dentro de cada una de estas clasificaciones. No todas las leyes son iguales, no todas las costumbres son iguales, no toda la jurisprudencia es la misma y no toda la doctrina es igual. De manera tal que, siendo diferentes, el valor que tengan unas u otras dependerá en parte de la prelación que surja en cada uno de los casos, teniendo en principio una línea para la ley que surge de la pirámide jurídica que también ha explicado Kelsen. Pero también tenemos, además de estas cuatro fuentes, y que es muy importante, los principios que han sido enunciados a veces como elementos de interpretación en el campo del derecho. Por eso, muchos autores, y tradicionalmente Eisner, consideran que lo primero que hay que estudiar en todos los casos son los principios y después partir hacia las normas y a cada una de ellas con independencia de las fuentes. Cierto es que muchos principios están volcados en la legislación, que va recogiendo los mismos a través del tiempo. Otros no se encuentran en ella, pero la Constitución Nacional es clara en tanto en el capítulo de declaraciones, derechos y garantías que contienen los principios. En el artículo 33 establece que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del derecho de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Quiere decir
que ya la misma Constitución establece una regla como si los principios fueran una cosa inmanente que flota en el campo jurídico y en la relación social. Vamos a empezar entonces comenzando por los principios, en lugar de comenzar por la tradicional distinción de las fuentes que parten de la ley. El Código Civil y Comercial no incluye los principios como fuentes de derecho en el artículo 1, sino que les entiende como modos de interpretación, junto con los valores jurídicos, las palabras, la finalidad de los tratados de derechos humanos, etcétera, etcétera, que luego veremos en particular, porque la definición del artículo 2 sobre la interpretación de la ley, donde se incluyen los principios, tiene deficiencias técnicas y conceptuales bastante graves. Bueno, pero veamos, ¿qué son esos principios? Porque si los principios pueden estar en la legislación, pero también pueden estar en algún otro lado, quiere decir que nosotros tendríamos que saber cuál es la regla para hacer los principios. Los principios son un grupo de reglas expresas o implícitas que expresan los valores jurídicos fundamentales de una sociedad. Es decir, los principios son la expresión de los valores, o sea que lo primero que existen son los valores, con independencia que exista un sistema jurídico cualquiera. Y de ahí surgen los principios posteriormente. Por eso podemos extraerlos del concepto de estos valores. Ahora bien, cada vez que pasamos un tema a otro, nos encontramos que el segundo tema, en este caso los valores, también tiene una alta complejidad, pues no se tiene claridad, nadie está de acuerdo sobre qué son los valores. Por supuesto que el valor vida, todos estaremos de acuerdo, en el sistema actual no cabe ninguna duda, pero no todos los valores están en la misma circunstancia. La particularidad de estas reglas, de los principios, las reglas que expresan los valores, es que para diferenciarlos de cualquier otra regla jurídica, solamente tienen una faz positiva. A diferencia de los sistemas, que a veces se los llama principios, como podríamos decir el sistema dispositivo, o el sistema inquisitivo, o los jueces técnicos o los jurados, etcétera, que siempre pueden ser unos u otros, y no afecta eso la validez del derecho, sino que simplemente puede ser más o menos práctico, mejor, aplicable o más amplio. Los principios solamente pueden ser enunciados de una sola manera. El principio de igualdad no admite como contraelemento el principio de desigualdad. No existe una contraposición. El principio de la vida no incluye el principio de la muerte como principio en sí mismo. Quiere decir que los principios se manejan solamente en su faz positiva. No obstante, debemos tener presente que la palabra principios tiene diversos sentidos según los autores. Así que vamos a ver alguna línea más o menos de los grandes maestros del derecho sobre este particular. Algunos llaman principios al conjunto de reglas directivas que surgen de un sistema de normas, como por ejemplo de un código. Sí, si un código está sistematizado, ese código tiene una coherencia, y a esa coherencia que responden cada una de las normas, a esa coherencia general que corresponde a cada una de las normas, se los llama también principios. Pero no son esos los principios, porque el código podía ser enunciado de una manera totalmente distinta. El código podía ser oral o escrito. Si es oral, el conjunto y la coherencia del sistema será la oralidad, pero eso no significa que no se pueda emplear el sistema distinto, y de hecho existe, que es el sistema escrito o el sistema mixto. Algunos llaman principios también a los fundamentos constitutivos y las estructuras del sistema general del derecho procesal, como por ejemplo el principio de bilateralidad de la audiencia. Estos últimos, por ejemplo, son las definiciones que Podetti, Palacio, Clemente Díaz significan, diciendo que los principios son los presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera.
No es extraño entonces que estos principios se encuentren tanto en las constituciones, especialmente en el campo de las garantías, cuanto en las convenciones y tratados internacionales, que en el caso de la República Argentina, muchos de ellos, en el caso de los derechos humanos, están incorporados a la Constitución y forman parte de ella. Esta última concepción diferencia los principios propiamente dichos de los sistemas que habíamos hablado. Los principios son así el origen o la fuente inalienable en que se funda una sociedad en un momento histórico-político. Es decir, los principios tampoco son permanentes y siempre lo mismo. No hace tantos años, sí, muchos para nosotros, pero no para la historia, los esclavos no tenían derechos y no eran personas. Esto es inconcebible en nuestra concepción actual, pero todavía en algunos países de África y Asia existe esta diferenciación. Inclusive, aún con el movimiento femenino actual, se consideraba por la misma Iglesia que las mujeres no tenían alma. Hoy hasta se considera que tienen alma los orangutanes, según habrán leído alguna vez de la madre orangután, esa que tenía el nenito y obraba como una persona a la que se la consideraba persona no humana. Tema sobre el que sería interesante hablar, ya que las personas humanas o no humanas no es una definición de lo más correcta, sino es un requerimiento técnico que se ha hecho para diferenciarla de las personas jurídicas. Ahora bien, esta última concepción de la que estamos hablando se sigue en las rutas de una sociedad civilizada como la nuestra en el momento que estamos, pero si nosotros averiguamos y vemos lo que pasa en la realidad, con principios o sin principios mencionados en las reglas fundamentales, veremos que todavía tenemos un largo camino a recorrer en esta materia para que todas las personas puedan alcanzar esos principios y ser protegidos por los mismos. Pues los principios son en realidad, al establecer los valores, un sistema de protección de las personas. Ahora bien, es esencial para su desenvolvimiento y desarrollo de una sociedad la existencia de estos principios. Así, la evolución político-social de la humanidad ha permitido que existan reglas, pero estos principios también pueden variar con el tiempo, pero no solamente variar por el tiempo, ya que responden a un determinado momento y situación social, sino que además entre los mismos principios existe de alguna manera una jerarquía, ya que puede haber un choque de principios en los cuales habrá que optar por uno o por otro. Y este choque de principios no siempre será el mismo. Se dice, por ejemplo, que el único principio que la Constitución contiene, que es inalienable, es el principio de la libertad de prensa y de pensamiento. Pero este tema sería un poco discutible, ya que el derecho a la vida también es un principio de esa naturaleza, aunque, como ustedes saben, hay una gran discusión, especialmente en el momento en que la vida del ser humano cobra una realidad efectiva. Ahora bien, claro que el hecho de que los principios sean unipolares no significa que sean inevitables. Y entonces, ¿qué pasaría si hay un choque de dos principios? ¿Cómo elegiría el juez cuál de los principios es válido? Elegiría el principio aquel que sea el que responda a la regla del mejor resultado posible en las circunstancias concretas de que se trata. Así, por ejemplo, también los principios pueden ser postergados por una necesidad técnica procesal. Verán ustedes y recordarán que en las medidas cautelares el principio de bilateralidad está postergado porque las mismas se dictan inaudita pars. Y lo mismo sucede con algunos tipos de procesos muy particulares donde se llega directamente a la sentencia para luego recién dar traslado a la parte para que pueda hacer la defensa que corresponda de la manera
que establezca cada ordenamiento en particular. Además, los principios pueden llegar a producir alguna confusión. En el derecho procesal, como no es una ciencia y no responde a los parámetros de la ciencia, no existe la regla de que las reglas establecidas y finalizadas de aplicación concreta sean falibles. Toda ciencia es falible. Quiere decir que el conocimiento de hoy puede ser reemplazado por un conocimiento superior posterior. Acuérdense ustedes de las personas que liberaron en Estados Unidos y que estaban en la cárcel por haber sido alcanzadas por investigaciones sobre las cuestiones hematológicas y que posteriormente, cuando aparece el ADN, se demostró que las personas no eran culpables. Pero también esta cuestión se presenta en un caso muy interesante, que es el del recurso de revisión o acción autónoma de nulidad frente a la cosa juzgada. Al no ser la vida del derecho ni de las personas de una extensión sin un límite preciso y no puede cambiarse, y por ejemplo decir, como dijo Einstein en la Academia de Ciencias Inglesas, perdón Newton, porque él establecía a través de la teoría de la relatividad un principio distinto al que Newton había planteado en sus reglas. En el derecho, en algún momento, y lo más rápido posible, porque este también es un proceso, es un principio, en el derecho existe un tiempo para resolver las cuestiones. Y ese tiempo tiene que estar en consonancia con los intereses, la vida de las personas y los momentos en que se realiza cada cosa. Y entonces la cosa juzgada cierra definitivamente las cuestiones objeto de la discusión del conflicto. Pero en ciertos casos muy especiales, puede ser que la sentencia contenga un error esencial. Ese error esencial puede deberse a delitos o acciones de los jueces o de las partes que hayan desviado el sentido de la jurisdicción. Y en consecuencia, se admite a través del recurso de revisión o de la acción autónoma de nulidad que sea revisada esa sentencia en frente a los nuevos elementos o los elementos que se presentan, demostrando que la misma no ha sido dictada legalmente. Claro que esto presenta un problema, que es el problema del tiempo en el cual puede ser revisada la sentencia. Porque, ¿qué pasaría con las decisiones que admitieron o rechazaron la paternidad antes del ADN? Esto ya hace mucho tiempo. Consecuentemente, debieran decirse, por siempre podría cambiarse esa sentencia porque la paternidad sería muy importante. Pero las leyes han establecido un límite y la acción autónoma de nulidad en el Código Civil y Comercial, la única vez que la nombra es para la prescripción, a la que le establece un año. Esto se contradice un poco con el recurso de revisión, que viene a ser una visión de lo mismo, donde se establece un plazo de días para interponer el recurso de revisión, que no es un recurso, porque una vez que se dicta la sentencia es un acto jurídico y la única manera que hay de impugnarla, una vez que pasó por la cosa juzgada, es a través de una acción y no de un recurso. Pero en la historia ha tomado cuerpo la expresión revisión de la jurisprudencia, como nombre general, que es el recurso de revisión en sí mismo, y se admite que exista un plazo. Una particularidad del recurso de revisión muy interesante es la del derecho penal. La absolución en el derecho penal es absoluta por siempre. No importa que a los 10 segundos de que se dictó la absolución aparezcan las pruebas que demuestren que se cometió el delito y quiénes fueron imputados. La sentencia jamás puede volver a tratarse. Pero si la persona fuese condenada,
En cualquier tiempo, si surgiesen nuevas pruebas con las que se demuestra su inocencia, la sentencia podría ser revertida. Es decir, que en el derecho penal solamente hay una línea, un momento en el cual esto se puede hacer. No obstante, y como menciona Peirano en un importante libro habla de los principios, la construcción de un elenco de principios es siempre compleja y depende de factores de muchos tipos. Algunos son geográficos, históricos, políticos e incluso factores ideológicos que no tienen por ahí ningún fundamento, pero que se aplican y tienen fuerza en tanto un grupo social determinado los considere como valores propios, ya que vimos que los principios son reglas que expresan los valores de una sociedad. Algunos de estos principios son fundamentales porque derivan o se asientan en los principios constitucionales del Estado, tomados como imperativos de la filosofía política de su formación, como el juicio previo, la bilateralidad de la audiencia, el debido proceso objetivo, la presunción de inocencia o la nula pena sine judicio, que puede extenderse al principio indubio pro reo. Esta es una regla que no solamente es constitucional, como ya hemos dicho, sino también convencional. Pues los tratados, no solamente los de derechos humanos, sino todos los tratados aprobados por la nación argentina son obligatorios para la aplicación de la ley. Ahora bien, estos principios corresponden al campo político constitucional y podríamos decir, para integrar esta nueva vocalización de principios a este nivel, se agregarían los del campo convencional, aunque si los miramos detenidamente, la repetición es muy extensa y prácticamente hay pocos principios que pueden extraerse del campo convencional que no estén ya previstos de alguna manera en el campo constitucional, expresamente los principios sobre derechos humanos que la Constitución misma ha receptado. ¿Cuáles son los otros tipos de principios que existen, que no estén ni en el campo constitucional ni en el campo de la convencionalidad? Pues bien, estos principios derivan de reglas sociales admitidas inexcusablemente. Estos principios a veces de las reglas sociales son muchas veces receptados por la legislación, aunque en todos los casos son presupuestos de esta, o sea, están antes que la legislación y con independencia de ella. En el ámbito social aparecen dos principios claros, aunque podría hablarse de otros, pero dos que son clarísimos: el principio de moralidad y el principio de verdad. Es cierto que la verdad absoluta es incognoscible, pero se habla siempre, cuando se habla de verdad, de la posible verdad que nosotros los humanos podemos llegar a tener con los procedimientos que estamos usando, y para eso el proceso es el que garantiza los caminos para llegar a la verdad en la forma más pura posible. Pero tendríamos que ser seres superiores, mucho más allá de lo que pensamos, para poder saber la verdad absoluta, inclusive de cada caso. Y otros principios son distintos, son los que provienen de la ciencia. Porque la ciencia tiene por lo menos dos campos importantes para esta cuestión. Uno, que es el campo de la lógica y la matemática, donde no existen reglas de aplicación concreta a la realidad, sino que la lógica y la matemática son presupuestos por los cuales las demás ciencias deben regularse a fin de establecer sus parámetros con exactitud. No vamos a entrar ahora en la cuestión de si lo que se habla cuando se habla de lógica y matemática es solo matemática o solo lógica, porque nos extenderíamos mucho más allá y nos iríamos de las fuentes a discutir otro tema que de por sí es muy interesante,
pero que ahora no viene el caso. Y esto nosotros decimos, bueno, pero estos principios lógicos, ¿cómo sabemos que están? ¿Cuáles son? ¿De dónde convergen? Pues bien, estos principios lógicos aparecen, por ejemplo, en el campo de la identidad. Una cosa es igual a sí misma. En el campo de la contradicción y en el campo del tercer excluido, como los tres principios básicos y científicos de la lógica tradicional aristotélica. Y tienen incidencia en la sentencia y en la prueba. Y tienen incidencia en la prueba porque en la prueba estos principios lógicos sirven para considerar muchas veces si los principios de la ciencia son los que se han aplicado correctamente o el experto los han explicado correctamente o no existen contradicciones entre muchos expertos sobre este particular. Y las reglas de ser la ciencia son la formación de un experimento que se repite de tantas maneras posibles hasta que nos presenta la certeza de que esa regla por la que surge el experimento, el calor dilata los metales, es definitiva. Podría ser, y de hecho hay, que el calor no dilata los metales. Por supuesto, en el centro del Sol los metales no se dilatan, se contraen y les garantizo que en el centro del Sol, aunque ninguno de nosotros ha estado ahí, hace muchísimo calor. Ahora bien, el examen por vía de la lógica o de la matemática hacia la prueba no excluye la sentencia y, como ustedes sabrán, aunque sea elemental, nosotros hacemos matemáticas, por ejemplo, para saber cuántos intereses nos corresponden en los honorarios cuando ha pasado un tiempo determinado sin que nos los hayan pagado. Eso tenemos que saber alguna regla matemática. Y los intereses, según el tipo de intereses, pueden ser simples o compuestos, cosa que uno no termina de entender porque estas son cuestiones de los contadores. Pero si uno cada vez que va a cobrar los honorarios necesita un contador, va a terminar en que el contador se va a llevar los honorarios él y nosotros nunca vamos a cobrar nada porque casi el 50% de los honorarios se los lleva el Estado. Ahora bien, hemos dicho que el artículo 2 del Código Civil y Comercial, no de la Nación, ya sabemos que es de la Nación, el Código Civil y Comercial es de la Nación, como es el Código, fue el Código Civil, el Código Penal, como fue el Código Comercial. Los que se dice que son de la Nación o de la provincia que se trata son los códigos procesales, de modo tal que aunque el título que se pone en todos los códigos referidos al Código Civil y Comercial ponen Código Civil y Comercial de la Nación, esta descripción es impropia, o por lo menos redundante. El artículo 2, entonces, de este Código Civil y Comercial menciona los principios como pauta de interpretación, según hemos ya dicho. Y dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. Claro, acá tenemos varias cosas de discutir. Y dice de modo coherente con todo el ordenamiento. Claro, el sistema de coherencia es un sistema lógico. Y ese sistema es de aplicación a todo el ordenamiento, porque si no existiera coherencia se violarían las reglas lógicas. Vean aquí que se consideran distintos campos que hay que examinar un poco detenidamente. Es cierto que hay que tener en cuenta las palabras. Se decía que esto era el método gramatical, pero esto no es cierto, porque el método gramatical es las palabras como están ubicadas en el contexto de la oración. Y en realidad lo que se quiere saber sobre estos métodos es el campo semántico, es decir, qué quieren significar con esas palabras dentro del contexto de la oración. Sus finalidades, o sea, ¿qué alcanzan? ¿Qué han querido decir el legislador con estas palabras? ¿Son las palabras tan claras que no nos cabe ninguna duda? Fíjense que las palabras tienen un campo de ambigüedad y vaguedad notable. Por ejemplo,
Una palabra puede ser vaga, como por ejemplo si yo digo la palabra mesa. ¿Qué es una mesa? Es una tabla con 4 patas, pero la mesa del comedor de mi casa es una mesa. Y el escritorio es una mesa realmente, muchos se llaman mesa escritorio. Y la mesa ratona, es decir, ¿cuál es el momento central y a qué va a jugar la barca la palabra mesa? Eso significa que la palabra tiene una vaguedad. Es como si hubiera una luz encendida en el centro que se fuera extinguiendo hacia las paredes y las paredes hubiese oscuridad absoluta. En el camino hay todo una sombra que va creciendo hacia la oscuridad y eso plantea la vaguedad. Va a llegar un momento en la pared donde haya oscuridad absoluta en que la vaguedad va a terminar, porque no es que es infinita. Pero la ambigüedad es cuando la palabra significa varias cosas y no sé lo que quiere decir. Por ejemplo, la palabra pico. Pico Mónaco. Pico, el pico para picar la calle que está haciendo el obrero. Pico a un chico que habla mucho, se dice que tiene mucho pico. O la palabra radio. ¿Qué es la radio? ¿La que estamos escuchando? ¿Y que nos da las noticias? ¿El radio es una parte de la circunferencia que mide el centro hacia el lateral? ¿El radio es el material que nos perjudicaría por la destrucción de sus átomos que nos podrían llegar a matar? Es decir, hay varias concepciones de la misma palabra. Pues bien, o sea que en ese sentido hay que tomar las palabras. Las leyes análogas, esto es una particularidad, como ustedes saben, del derecho civil y comercial, porque en el derecho penal la analogía está prohibida. Y las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos. No, las disposiciones que surgen de los tratados. Porque por la Convención de Viena estamos obligados a aplicar todos los tratados. Por supuesto que los de derechos humanos tendrán más jerarquía en algunos casos, pero el hecho de que tengan más o menos jerarquía no significa que no tengamos que aplicar los otros, porque no siempre hay colisión entre los tratados sobre las cosas que dicen. De manera tal que la mención de los tratados de derechos humanos es en realidad una redundancia. Además, porque ellos están en la Constitución. Por otra parte, hay que ver que la omisión del resto de los tratados parece como si los mismos estuvieran excluidos, cuando en realidad la Constitución prevé expresamente la aplicación de los tratados y la Convención de Viena, como les mencioné, de 1978, que fue aprobada por nuestro país, dispone que todo tratado en vigor obliga a las partes, es decir, a los estados, y debe ser cumplida por ellos de buena fe, que está en el artículo 26, según una regla que uno escucha y a veces se olvida que es pacta sunt servanda. En estas condiciones, una parte no podrá invocar las disposiciones del derecho interno como justificación de incumplimiento del tratado. O sea, los tratados tienen un rango muy importante, no solo por lo que dice la Constitución Nacional, sino porque lo dice la Convención de Viena. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Dicho este artículo establece las reglas para declarar la nulidad de un tratado. La jurisprudencia de la Corte fue vacilante sobre este tema, aunque no había mucho que vacilar, pero a partir del fallo Etnitgean contra Sofovich fue reiterada posteriormente en numerosos fallos, Fibraca, Cafés Virginia, etc., donde el valor de los tratados quedó finalmente definido como que tienen equivalencia a la Constitución Nacional. No solo los tratados sobre derechos humanos tienen equivalencia, todos los tratados tienen equivalencia a la Constitución Nacional. Aunque todos los tratados entre sí, cuando colisionan, no tengan el mismo rango. O sea, que esta es la primera regla sobre lo que tenemos que saber cuando hablamos de fuentes del derecho. Es decir, existe algo con independencia de lo que dicen las normas, que es el presupuesto de esas normas y que puede estar tanto en la Constitución, puede estar en la concepción social que disponga cada sociedad o en las reglas científicas que comprenden tanto las ciencias formales, esto es la lógica y la matemática, como las ciencias materiales, como podría ser varias de ellas, pero cuyo estandarte ha sido en casi los últimos tiempos la física.
Vamos ahora a la segunda regla, que es a la segunda fuente, aunque en el Código Civil y Comercial aparezca como primera, que es la ley. La palabra ley se emplea por lo menos en dos sentidos. En un sentido amplio comprende las expresiones del derecho positivo vigente, emanadas de las autoridades competentes, y en un sentido estricto se refiere a aquellas normas emanadas del constituyente o del Congreso en ciertos países o de quien haga sus veces en otros. Aún con todos sus defectos, en los países del derecho continental, las leyes son con mucho la fuente de mayor objetividad, pero su construcción es a muchas veces insuficiente y defectuosa por falta de rigor científico de quienes las redactan. Tal es así que ustedes recordarán que el mismo Congreso tuvo que derogar y declarar de una ley que el mismo Congreso había dictado por muchos de los mismos miembros del Congreso que la habían votado como favorable. Este es un problema de la comunicación y el lenguaje, que es lo que casualmente el artículo 2 del Código Civil y Comercial pide a tomar en cuenta, porque en realidad el lenguaje es una derivación de la comunicación. Y la comunicación es un campo de la información, por eso se le llama TIC, teoría de la información y de la comunicación. Hablaremos de las leyes en sentido amplio, como disposiciones obligatorias emanadas de autoridades que tienen la facultad de dictarlas. En este último sentido, es posible considerar las leyes en distintos grados y prelaciones. Pero también, como había señalado Kelsen muy claramente, existe dos campos acá de la ley que podíamos mencionar como validez y vigencia. Pudiera ser que la ley ha sido dictada por la autoridad competente cumpliendo todas sus reglas, pero que esa ley no esté vigente en la actualidad, por lo que se llama desuetudo, y que va a tener lugar de hacer una comparación con la costumbre como sistema que puede llegar a derogar las leyes. Ahora bien, los grados y prelaciones no siempre aparecen perfectamente determinados y se confunden y discrepan, ya por falta de una derivación razonada de las leyes superiores a las inferiores, ya por ambigüedades de competencia, y el conflicto en estos casos puede llegar hasta el último tribunal, aunque no es función de la Corte resolver todas las cuestiones que se planteen en todos los campos de la sociedad. Una clasificación de las leyes en cierto grado aceptable, ya que las clasificaciones no son falsas ni dejan de serlo, es decir, no son tampoco verdaderas ni absolutas. En realidad las clasificaciones son sistemas por los cuales se tienen que establecer un ordenamiento en distintas cuestiones, de manera que son solamente útiles o inútiles. La crítica de si una clasificación es válida o inválida no tiene un sentido real. Y entonces, una clasificación cualquiera, pero más o menos aceptable por su generalidad, es, primero tenemos la ley fundamental básica o constitutiva del Estado moderno, que es la Constitución, que es emanada por un órgano o poder constituyente, aunque a veces se permite que el poder constituido agregue o modifique la Constitución, y en algunos países se puede modificar en todos los casos por el poder constituido. En este campo, los países federales como la Argentina tienen en cada estado o provincia una constitución especial para la misma que debe responder a la Constitución nacional. Pues se dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios de declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia. Esto es lo que da lugar a la discusión si las normas procesales pueden ser dictadas en una norma de fondo, su régimen municipal y la educación primaria. Ustedes saben que se han dictado leyes donde la que es ahora obligatoria también es
en parte o hasta tercer año, la educación secundaria. Bajo esas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Hay que tener en cuenta también que para que esto sucediera, las provincias tuvieron que cederle al gobierno federal una serie de poderes por los cuales el mismo puede actuar. Según están los tratados y convenciones y normativas internacionales, algunos con categoría constitucional, pero como hemos visto, según las disposiciones de la Corte y el entendimiento que se ha hecho de la interpretación de la Convención de Viena, esos tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución. Estos tratados pueden ser generales o sobre derechos humanos, bilaterales o multilaterales, y hay generales y regionales, abiertos y cerrados, constitucionales y legales, comunes y preferenciales, etc. Un tercer campo lo constituyen las leyes emanadas del Poder Legislativo, es decir, las dictadas por los congresos, las que pueden ser nacionales, provinciales o locales, específicas o codificadas, o ahora como se estila, decodificadas, sustanciales o procesales. A su vez existen los decretos, que son normas emanadas del Poder Administrador y pueden ser de promulgación, de reglamentación, de ordenación, y nacionales o provinciales. En épocas de gobiernos no constitucionales existieron, reemplazando a las leyes, unos decretos que se llamaron decretos leyes. La historia de los decretos leyes es muy interesante, que por ejemplo, en 1940 y pico, cuando empezó la cuestión de estos decretos, se llamaban decretos solamente. Después se le agregó decretos leyes y después se dijo que estos decretos leyes no tenían ninguna validez cuando se volvió a la Constitución en 1983, excepto que fueran ratificadas por leyes. Pero también ha sucedido, y sucede muchísimas veces, que los mismos decretos o decretos leyes que hayan dictado los gobiernos inconstitucionales, al ser modificados parcialmente por leyes, significa que los mismos están ratificados, si no, no tendría sin sentido la ratificación por leyes. Y en este caso, por ejemplo, es el Código Procesal Nacional, que es la Ley 17.454 con la 22.434, que ambas leyes que son fundamentales en el sistema procesal y que han sido seguidas por la mayoría de las provincias, en realidad fueron dictadas bajo gobiernos militares. Además, existen una serie de decretos que se llaman decretos de necesidad y urgencia, sobre los que se ha hecho un abuso extraordinario en casi todos los gobiernos y que pretenden o sirven de alguna manera a veces para que el Estado en su faz administrativa reemplace o quiere reemplazar al Estado en su faz legislativa, cosa que no corresponde. Si bien estos decretos de necesidad y urgencia tienen que ser aprobados por el Poder Legislativo, sucede que muchas veces se han aplicado aún sin ser aprobados y se han dictado leyes cuando todavía no estaban formadas las comisiones que podían aprobar esos decretos. Finalmente, existe toda una serie compleja de normativas de todo tipo, porque la regulación se va haciendo cada vez más extensa y va penetrando en los distintos campos donde suceden cuestiones muy especiales que no están previstas ni en las leyes ni en los decretos. Y así tenemos las ordenanzas y normas municipales, los reglamentos, las acordadas reglamentos y resoluciones del Poder Judicial, los convenios colectivos de trabajo, las resoluciones, órdenes y reglamentos de los poderes legislativos y administrativos, de los ministerios y de otras instituciones como el sistema bancario, la Dirección General Impositiva, los registros universales, las universidades, el sistema de educación, etc. Bien, ¿qué pasa con estas cuestiones? Hay que ver que las resoluciones acordadas y reglamentos del Poder Judicial a veces dictan normas que no son de su competencia. Accidentalmente, el dictado de normas sobre la notificación electrónica se motivó porque una ley del Poder Legislativo delegó las funciones para que el Poder
administrador por un lado y el Poder Judicial por otro, pudiera hacer este tipo de regulaciones. Pero los sistemas de delegación en cuanto a la regulación legislativa no son propios, aunque en el sistema procesal existe toda una serie de problemas que fue muy característico en Estados Unidos. En Estados Unidos originalmente se aplicaba, como ustedes saben, a través del common law, los precedentes judiciales. Y las reglas que se establecían para los procedimientos eran las derivadas de los precedentes judiciales. En un momento determinado se dijo esto no es posible, que los tribunales dicten normas y consecuentemente se estableció que las normas fundamentales se tenían que dictar por el Poder Legislativo. Y así sucedió durante mucho tiempo y se dictaron muchísimas normas que fueron fundamentales, sobre todo sobre el derecho civil y comercial, sobre las transacciones, las quiebras, etcétera, en el sistema americano. Y digo sistema americano porque no es sistema norteamericano, que todo el mundo lo dice, ya que la denominación, a pesar que es una apropiación impropia que han hecho, es United States of America y no United States of North America, como debió llamarse realmente. Pero bueno, admitiremos por el uso común que hasta los mismos americanos dicen Norteamérica por su propio país. Ahora, en un momento determinado se advirtió una cosa que era muy importante. Las decisiones en el movimiento y el ordenamiento procesal dictadas por los poderes legislativos siempre iban muy atrasados a las necesidades reales que existían en el campo procesal. Y así se volvió al hecho de que las normas procesales, no todas las demás, pudieran ser dictadas por los tribunales. ¿Y quién dicta las normas procesales? Bueno, en estos casos, en Estados Unidos es la Suprema Corte para el sistema federal y lo similar, y en los estados que no tienen legislación, como podría ser California o Luisiana, que tienen legislación y no usan el common law, serán los congresos o quienes fueran. Por eso, las reglas federales de procedimiento que equivalen a nuestro Código Procesal Civil y Comercial son dictadas por la Suprema Corte de Estados Unidos, tanto en lo civil como en lo penal, que tienen comisiones especiales de estudio para ir haciendo las modificaciones necesarias en esas leyes cada vez que sea apropiado. Pues bien, vamos a interrumpir por unos minutos la exposición para darles un respiro y que puedan tomar un café o hacer preguntas si lo desean, y continuaremos en 15 minutos aproximadamente. Bueno, acá han hecho una serie de preguntas que voy a contestar. Les diré desde ya que como son consultas, yo cobro $1.000 cada una, así que aquellos que hayan hecho estas preguntas vayan preparando la chequera. Primera pregunta. ¿No hay distinción entre la fuente internacional de los tratados en general y la que corresponde a tratados sobre los derechos humanos? En realidad, cuando se trata de una cuestión de derechos humanos, los tratados de derechos humanos tienen prelación. Pero eso sucede en todos los casos de prelación cuando se refiere a un caso específico. Si la cuestión no se trata de una cuestión de derechos humanos y hay un tratado sobre el particular, por ejemplo, cómo se hacen los poderes entre dos países, entonces valdrá el tratado que corresponda. La interpretación de los órganos internacionales resulta fuente a seguir. Bueno, esta plantea una gran discusión en que la Corte Suprema ha establecido que son reglas de interpretación que hay que seguir las interpretaciones de los órganos internacionales, especialmente la de los tratados sobre derechos humanos, ya que se relacionaba con el otro tema. Pero para mi gusto, y en particular, y pese que a mis amigos como Iter, que ha escrito una serie de tratados extraordinarios sobre los derechos humanos, las interpretaciones que haga el Tribunal de Derechos Humanos me parece que hay que considerar, primero, si el caso se refiere a la Argentina o no. Si se refiere a otro país,
en realidad me parece que no tiene ninguna validez. Para nosotros podía ser orientativo en algún caso, podría servir, pero no sería una fuente de derecho. Porque en general hay que considerar en cada país las cuestiones que son muy diversas y las particularidades del caso. No, si nosotros ahora, el mismo Código Civil y Comercial ha sacado la jurisprudencia como fuente de derecho, tema que vamos a discutir a continuación, menos vamos a tener validez las cuestiones sobre derechos humanos, especialmente aquellas que se dicen obiter dictum. Estas, como he dicho, al pasar como complemento, pueden ser útiles, pueden servir como un elemento más de convicción, pero nada más, no tienen ningún valor formal en cuanto a la interpretación, no son una fuente de derechos de interpretación. ¿Cuál es el valor del precedente jurisprudencial? Bueno, esto hay que ver, y vamos a verlo ahora en particular, cuando veamos la jurisprudencia, porque tiene una serie de variantes muy interesantes, un poco extensa para darle a la pregunta. Así que cuando veamos la jurisprudencia como fuente, va a quedar respondida esta pregunta. La prescripción para la acción de nulidad de cosa juzgada, que como le dije tiene un año, comienza a computarse desde que el fallo quedó firme o desde que obtuvo conocimiento de su defecto. Se obtuvo conocimiento de su defecto. En primer lugar, para que el fallo quede firme y sea válido de aplicación a las personas, tiene que haber sido notificado debidamente, con lo cual la persona tiene que tomar conocimiento. Entonces, todos los casos en que no haya podido tomar conocimiento porque se aplica a terceros o cualquier otra circunstancia, es desde que se tomó conocimiento, porque salvo que sea una cuestión erga omnes perfectamente definida, el fallo no se extiende más allá de las personas que han sido notificadas y para quienes fue dictado. Los jueces aplican la ley o hacen justicia. Es cierto que los jueces que aplican su criterio de justicia son autoritarios. Los jueces no hacen justicia, esto es imposible. Así como la verdad es incognoscible para nosotros, no podemos acercarnos, la justicia también. Se acerca lo más posible a la resolución más adecuada al conflicto posible. Los jueces que aplican su criterio son autoritarios, bueno, depende del criterio que apliquen en el caso de que se trate, porque esto solamente puede resolverse en un caso concreto. Normalmente los jueces no pueden aplicar su criterio fuera de la ley. Tendría que ser casos especiales y que también lo vamos a ver en jurisprudencia. El debido proceso ha cambiado, ¿cuáles son sus contenidos? Bueno, sí, el debido proceso ha cambiado. Los alcances del debido proceso actualmente son mucho más amplios, con una mirada mucho más comprensiva, pero todos sus contenidos es imposible que se los pueda desarrollar ahora. ¿Cómo juega el derecho procesal actual? ¿Cómo juega el derecho procesal actual el principio dispositivo y la iniciativa probatoria? Bueno, en el derecho procesal actual existen dos líneas muy importantes. Una que es que el principio dispositivo es absoluto, de manera tal que aquello que la parte no pide o no actúa, no se activa para el juez. Pero, ¿qué sucede? Sucede que esto depende mucho de la materia que se trate. No es lo mismo en materia de familia, en materia de trabajo, en materia de derecho procesal civil o comercial. Es decir, en cada caso, cuando mayor sea el interés social, mayor sea la necesidad de protección, mayor será la necesidad de que en la iniciativa o en la aplicación del derecho haya una intervención judicial y de hecho el Código Civil y Comercial en la parte de familia verán y recordarán que claramente establece la intervención judicial en numerosos casos. Cuando una sentencia basada en cosa juzgada formal, ¿se puede volver a tratar el mismo tema? Bueno, el mismo tema sí se puede tratar si la cuestión ha sido juzgada formal, como sucede en el Ejecutivo, pero si la decisión ha contenido todos los aspectos de hecho, porque el tema es así. La cosa juzgada formal generalmente, a diferencia de la cosa sustancial, no tiene todos los elementos de la cosa juzgada sustancial. Por eso se puede rever en otro juicio la cosa que no se ha visto en el juicio anterior. Pero cuando se trata del mismo tema en concreto que se ha visto en el juicio anterior, no puede ser revisto nuevamente, porque la cosa juzgada formal es formal solamente de nombre, pero respecto del hecho central que decide, con conocimiento y con conocimiento de los hechos, eso es cosa juzgada sustancial.
O sea que para determinar la cosa puramente formal, es aquella que algunos de los elementos del sistema sustancial le faltan, y ese elemento del sistema sustancial que le falta, por ejemplo, el tratamiento de los hechos en el juicio ejecutivo que no se permite, puede ser revisado porque esos hechos que son el fundamento de la pretensión y que son presupuestos en el juicio ejecutivo, podían, al demostrarse los mismos, que la cuestión resuelta debe ser de otra manera. Y dice, mi pregunta es si puede el juez volver a tratar temas basando en ese principio de la verdad real y se modificaron las circunstancias fácticas tenidas en cuenta en el momento de sentenciar o hay nuevos elementos probatorios. Mire, yo conozco un solo caso de esto que fue la Sala M de la Cámara Civil. En realidad el juez no puede hacerlo, pero resultó lo siguiente. En una indemnización, en un caso, que no acuerdo exactamente, pero era una indemnización que se debía dar, se rechaza el primer fallo, la indemnización. Y después vienen 4 fallos más en el que se admiten, por exactamente lo mismo. Y en ese caso, de oficio, la Sala M de la Cámara Civil revisó la resolución del primer fallo para darle la misma solución que los anteriores. Es una cosa altamente discutible. Técnicamente no se podía hacer porque puede haber fallos que resuelvan una cosa y mañana otro. Porque si no, cada vez que avance la ciencia hay que revisar toda la jurisprudencia, porque podía decir una cosa de la ciencia totalmente distinta a la jurisprudencia, o que cada vez que los principios cambien o las ideas cambien. Supongan que vienen los marcianos y tenemos aterrizan en la Tierra, se comunican con nosotros y tenemos que resolver las cuestiones de una manera distinta o empezamos a comprender las cosas de otra manera, que vamos a cambiar todos los fallos que se dictaron de una manera determinada. El ADN, vamos a cambiar todos los fallos sobre familia que hay de acá hasta el principio de la vida. Se sostiene el llamado derecho procesal garantista. El derecho procesal garantista es un invento. Esta es la purísima verdad. El derecho es claro que es garantista, siempre garantiza la cuestión. El derecho procesal garantista es simplemente una exacerbación del principio dispositivo en el campo penal, donde se cree que en el campo penal tiene que actuar la parte, y lo que no dice la parte, no puede ser, los jueces no pueden intervenir en ningún caso, que en parte, aunque no en todos los casos, es el sistema del derecho penal americano, pero no hay que olvidarse que en el derecho americano es muy importante la definición del jurado, de manera que hay que ver en estos casos si hay o no hay jurado y entonces se verá cuál es la solución. En cuanto al derecho penal garantista, que dice que todas las personas deben estar libres hasta que no se haga la justicia y no se lo puede tener preventivamente detenidos y todo, eso no funciona en ningún lado porque se ha visto fundamentalmente que las mismas personas, inclusive aquellos que han cumplido la condena, que salen pero que han cometido delitos atroces y que su cerebro no está ubicado en la sociedad, pueden a cometer los mismos delitos. Entonces, ahí hay que buscar otro tipo de solución que escapa del campo del derecho, que se hace con las personas cuando se las tiene que dejar en libertad, pero con un estudio verdadero, no con los informes que se hacen o las concepciones de los jueces. Ese es un tema que hay que estudiarlo muy detenidamente, hay que llamar a los científicos y hacer investigaciones. Hay muchas cuestiones de la mente en las cuales se sabe muy poco, pese a todo lo que se dice. En realidad, los psiquiatras, los psicólogos y los analistas tienen una aproximación artística al tema, pero no saben nada sobre el tema. De hecho, han errado. Si ustedes leen cualquier libro de psicología aplicada o de psicoanálisis, lo que quieran aplicado de hace 40 años y los de hoy, van a ver que lo que decían hace 40 años. 40 años, no digo 2 millones de años. 40 años, o lo que decía Freud originalmente, ya no existe. Por supuesto, perdón, con los freudianos, que dice que yo soy lo más grande y la única verdad, pero bueno, que se queden con esa verdad. Y también es una opinión, tampoco no es la verdad absoluta, porque yo tampoco soy un especialista en el tema. Bueno, vamos a pasar al segundo. Bueno, están todas las preguntas contestadas y depositen la suma, le voy a dar el banco para que puedan depositar los $1000 cada uno que preguntó esto, aunque lo raro es que no dice quiénes fueron. No es bueno esconderse detrás de la cámara para hacer preguntas. Bueno, la costumbre y los usos judiciales. Una de las definiciones clásicas que existen dice que la costumbre es la observancia espontánea de la norma que responde a la convicción jurídica del pueblo. La definición es hermosa, de Savigny,
pero más o menos no quiere decir nada. Porque esto se dijo en alemán y vaya a saber qué quisieron decir en alemán en esto. Pero es una aproximación bastante interesante porque la costumbre es una serie de actos que realiza la sociedad sobre determinados hechos que se van repitiendo de tal manera y que son aceptados por la comunidad y se transforman en una regla de aplicación obligatoria siempre que no estén en contra de una ley absoluta. En el Código Civil y Comercial se dispone en el artículo primero que la costumbre es fuente de derecho, diciendo: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes. Y esto es así porque, si ustedes se fijan, el derecho comercial se creó básicamente no sobre las normas jurídicas, sino sobre la costumbre. Toda la estructura que se hizo del derecho, que parte de la Edad Media, de los comerciantes, de los que se encontraban a cargo de los estatutos y demás funciones, fue hecho en base a costumbres que los mismos iban realizando y se establecían como reglas posteriores que fueron volcadas en muchas legislaciones. Pero el hecho de que se vuelque en la legislación no quiere decir que no hubiera otras costumbres que a su vez a veces derogaban esas mismas normas de acuerdo a las necesidades del tráfico mercantil. Ahora, son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Bueno, si la cuestión no está arreglada legalmente, ¿qué quiere decir que no sean contrarias a derecho? Si no está arreglada legalmente, lo que no está prohibido está permitido. Así que no resulta muy claro qué quiere decir esto, a menos que se refiera a los principios del derecho y violen esos principios, porque de otra manera sería una contradicción lógica en la misma norma. Y además, esta norma omite el desuetudo, donde la costumbre deroga la ley, porque la ley resulta inaplicable por miles de razones, como puede ser que una ley se dictó en un tiempo donde existían determinadas cosas y ahora hay otra. Por ejemplo, lamentablemente para nuestros padres y nuestros abuelos, las mujeres no se podían bañar en el mar si no iban acompañadas por un bañero y tapadas de la cabeza a los pies. Por supuesto, eso ya no existe más, y las mujeres, que son todas muy hermosas y siempre están para verlas, en malla son mucho mejores. La costumbre en el derecho procesal se produce por la remisión específica que hagan las normas legales, por la circunstancia de faltar en la reglamentación de las leyes procesales normas específicas sobre el caso, o por la derogación que hagan las prácticas judiciales de ciertas normas. Por ejemplo, la notificación electrónica que sustituye a la notificación que se hacía por cédula. Esto me dirán, esto es una cuestión jurisprudencial. Pero, ¿qué pasó? La ley ha quedado modificada por una actividad que surge de una ley, pero esa ley a su vez tuvo origen en la costumbre, porque antes de que se dictara la ley, se permitieran las notificaciones y la validez y la firma digital y las demás cosas, los grandes negocios del mundo se hacían por teléfono o a través de internet directamente y nadie se preocupaba y se movían fortunas inmensas y todo el mundo funcionaba y se admitía. O sea que estas cuestiones pecan un poco de infantilidad en cuanto a la concepción. En general, las normas procesales rechazan la costumbre, que solo aparece alguna vez en el Código, por ejemplo en el artículo 565. El Código de la norma del martillero percibirá la comisión que corresponda conforme al bien subastado establecida por la ley, o en su caso, por la costumbre. Bueno, la costumbre ahí aparece literalmente, pero los usos, costumbres y prácticas de los juzgados no son, o llamadas también costumbres forenses, no son costumbres, sino en el sentido técnico de fuente, son malas prácticas y no son obligatorias, salvo que sean de ordenación y en algún caso siempre que no vulneren los derechos de las partes de los letrados y notifiquen a todo el mundo de lo que van a hacer, porque habrán llegado a algún juzgado
Y aquí dice, no, pero acá el reglamento dice, no, pero acá siempre se hizo así. Sí, claro, es una costumbre que tiene, pero está mal, porque viola la ley o los reglamentos que se tratan. Y entonces no tienen fuerza ni vigencia, aunque muchas veces se cumplen por conveniencia, lógicamente. Si uno va a incorporar un papel y dice, no, el papel tiene que tener 3 estampillas de 4 pesos, pero no existen más las estampillas. No, bueno, 4 pesos porque aquí en este juzgado siempre si yo así no recibimos. Uno se pregunta, yo voy a hacer un recurso hasta la corte para demostrar que los 4 pesos de las estampillas, pues le pego a las estampillas y no me hago más problema, y en todo caso después hago la denuncia a la Cámara. Es decir, tengo que resolver el problema porque a mi cliente no le puedo estar explicando que si tengo estampillas de 4 pesos no las pongo porque no corresponde por ley, porque viola los principios del cliente, lo único que le interesa es ganar. Si uno gana, es un abogado extraordinario y el juez es fantástico. Si uno pierde, uno es un idiota y el juez es una mala persona. Esa es la regla del cliente al que no le importa nada. Por eso el cliente hay que cobrar inmediatamente los honorarios y no vaya a ser que se arrepienta de habernos contratado. Muy bien. En cambio, puede decirse que es costumbrista y no reglado el sistema que tiene muchas cámaras para los fallos de los recursos libres. Cuando se deroga una norma sobre la base de fallos judiciales, se toma el caso de una derogación de la norma, no a través de la costumbre, sino a través de la jurisprudencia, y esto nos lleva al siguiente tema, es responder algunas de las preguntas que se han hecho ahí. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones de los tribunales que de manera concordante conciertan sobre un determinado punto, creando de esta manera un marco de interpretación respecto de la aplicación de determinadas normas. Pudiera ser que no sean necesarios muchos fallos y en algún caso exista un fallo extraordinario, como se llaman a los leading case o casos líderes, en cuyo caso ese solo caso es el que determina cómo son las reglas a aplicar. A diferencia de la jurisprudencia de los países continentales o cuya base de normatividad es la ley, en los países del common law, especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos, el análisis de la experiencia jurídica experimentada por quienes conocen, interpretan y aplican el common law destaca a los precedentes judiciales como fuente primaria, o sea que acá se invierte. Mientras que acá vamos a ver que la jurisprudencia se las excluye, se ha derogado el sistema de plenarios, en los países de common law es exactamente al revés. En el sistema inglés y los que siguen, como el americano, las decisiones de los precedentes que se llama doctrina del caso precedente, o Doctrine of Binding Precedent, fíjense que con la interpretación correspondiente es esto, ¿no? Ha sido desarrollada por los jueces y resulta obligatoria con la salvedad de que la doctrina del precedente se aplica sobre las cuestiones decididas, no sobre el obiter dictum. ¿Qué pasa con el obiter dictum? Puede suceder que los jueces, ante una cuestión, ven que hay otra cuestión similar que puede estar conectada de alguna manera con la que se está hablando y entonces hacen una explicación de esa cuestión, pero que no tiene incidencia sobre la resolución del caso. El día de mañana, y sucede muchas veces, ese obiter dictum se toma como verdadero y como precedente, pero ese obiter dictum no tiene ningún valor porque la jurisprudencia es los fundamentos doctrinarios sobre el caso concretamente resuelto y no sobre todas las cuestiones similares o parecidas que pudieran suceder, ya sea porque quiere excluirlas o alguna otra cuestión similar se produce. En nuestros días es obvio que el common law se encuentra estrechamente ligado al derecho estricto, statutory law, que es también las reglas de la ley que les había indicado antes cuando se cambió el sistema inglés en Estados Unidos. En los países continentales y en el nuestro en particular, la jurisprudencia en general es una fuente secundaria. Esta jurisprudencia puede tener distinto valor según el tribunal que la dictó. Sin embargo, muchas veces la jurisprudencia se basa en el criterio de autoridad que debe ser reexaminado para evitar que el juzgamiento de las causas se transforme en una cuestión puramente burocrática, donde se olvida el análisis exhaustivo de las mismas
para resolver el caso concreto y adecuarlo a la norma jurídica correspondiente sin un mayor examen del tema. El Código Civil y Comercial ha cometido un gravísimo error al despreciar la jurisprudencia como fuente del derecho. El anteproyecto, es decir, la redacción originaria que hicieron los que redactaron el código, decía en el artículo primero que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. La interpretación debe ser conforme con la Constitución Nacional. Qué cosa, ¿cómo va a ser distinta a la Constitución Nacional? Y los tratados, ¿cómo va a ser distinta a los tratados en los que la República Argentina sea parte? Fíjense que hablaba de los tratados, no hablaba de los tratados de derechos humanos que habla actualmente. Hablaba de todos los tratados, porque claro, era la incorporación del derecho internacional a nuestras normas cuando nosotros hemos receptado por ley o de alguna otra manera los tratados internacionales. A tal efecto, se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. Claro, con las circunstancias del caso, no con el obiter dictum. Después habla de los usos, prácticas y costumbres o vinculantes, etc. Pero la redacción final, hecha por la corrección que hizo el Poder Ejecutivo y la Comisión del Congreso, cambió la cuestión, dijo, y dejó el artículo de siguiente forma. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. No, los tratados de derechos humanos, todos. Si los tratados son de derechos humanos, es rarísimo que no los tengamos nosotros. Bueno, pero supongamos que haya tratados de derechos humanos en que la Argentina no interviene, cuando las cuestiones sobre derechos humanos son el pilar fundamental de los principios. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres son vinculados. Desapareció la jurisprudencia. La comisión bicameral, que es la que modificó el texto, es decir, la que dio esta última redacción, aunque después se le agregó algún aspecto, indicó lo siguiente. Al artículo, el criterio de interpretación concerniente a la finalidad de la norma como instituto que permite comprender la voluntad del legislador está ausente en el texto remitido, o sea que ellos agregan este tema, y que se considera central en materia de interpretación jurídica relacionada directamente con la intención del órgano creador de la ley. Bueno, está bien. Por otra parte, se optó por suprimir el enunciado de criterios de interpretación al que la versión de origen refiere a la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. Por entender que este importa un criterio vinculado al análisis del asunto judicial en cuestión en procura de la selección jurídica más adecuada que se fundamenta en el antecedente judicial análogo, más que en un criterio de interpretación directa del texto legal. Bueno, pero justamente porque se funda en el precedente judicial análogo, admite que es el precedente judicial análogo, pero no es fuente de derecho. Podría decir es una fuente de menor grado, está en segundo lugar, primero está la ley. No, la eliminan directamente. Esta es una línea bastante coherente, porque la eliminación del recurso de inaplicabilidad de la ley en el sistema nacional ha seguido este mismo rumbo, tratando de crear otras cosas, y su reemplazante, el recurso de casación nacional, que no está vigente porque terminaron no formándose los tribunales ni la organización de eso, no contenía la obligación de los sistemas de casación. La supresión de la referencia a la jurisprudencia con referencia al criterio de interpretación legal olvida que el artículo primero se refiere a las fuentes, no a la interpretación. Aquí están hablando de qué interpretación tiene la jurisprudencia, que es del artículo 2, y la sacan a la jurisprudencia del artículo primero, que es donde están las fuentes. O sea que esto, cuando estaban pensando, para decirlo buenamente y no hablar más de la gente, habían tomado algo, qué sé yo, 10 litros de vino, algo por el estilo, y se les ocurrió esa idea. Dentro del marco de la jurisprudencia de la Argentina, pese a lo que han dicho la Comisión Bicameral y todas las cuestiones, podemos hallar la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia plenaria y la jurisprudencia general. La jurisprudencia de la Corte Suprema es aquella que dicta este tribunal como consecuencia de los recursos que llegan a la misma, ya sea por vías extraordinarias,
pero también se admite los casos de competencia originaria, donde el caso va directamente a la Corte, no pasa por ningún otro tribunal. La mayor cantidad de jurisprudencia es la que se sienta por vía extraordinaria, especialmente para resguardar el principio de supremacía de la Constitución establecido en el artículo 31 de la misma. El valor de dicha jurisprudencia y su relevancia está en relación con el sistema de votación, si existan disidencias en el caso concreto al que se ha referido, las circunstancias de la estabilidad o inestabilidad política de la Corte, quiénes fueron los jueces que votaron la misma y cuáles fueron los fundamentos principales de la doctrina sentada. Pero los fallos de la Corte no son obligatorios nada más que para el caso. Sin embargo, vieron que siempre uno dice una cosa, pero sin embargo, la doctrina de la Corte, por su propio peso del tribunal, que casi siempre, no siempre, ha estado constituido por miembros de destacada jerarquía científico-jurídica, tienen una trascendencia y una relevancia impresionante. Pero básicamente la jurisprudencia de la Corte no es vinculante, aunque muchos de sus fallos cambiaron el espectro del sistema jurídico argentino. Por ejemplo, Rey versus Rocha, Storani y Voidanich, Siri, Cot y más reciente, Massa. Sin embargo, apareció un tema que no estaba previsto en casi ningún fallo anterior de la Corte y que dio lugar a que un fallo se transformase en obligatorio y diese la línea de la obligatoriedad de los fallos de la Corte. Fue el caso Alavi, en donde se declaró la inconstitucionalidad de una ley y un decreto reglamentario. ¿Y qué se hizo? En los fundamentos que hizo el miembro de la Corte, Lorenzetti, incorporó a los fines la decisión de la cuestión que había sido planteada solamente por Alavi, la idea de proceso colectivo por sentencia extensiva de la Corte. Y al ser el proceso colectivo y aplicarse a todas las personas, en ese caso terminó siendo obligatorio. La casación. En el mismo rango de la Corte se encuentra la jurisprudencia casatoria. Es interesante que el Código de Mendoza, recientemente sancionado, el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, Ley 9001, recientemente sancionaria, trata la casación, trata el sistema de casación dentro del recurso extraordinario provincial. Es decir, no hay un recurso extraordinario, un recurso de casación y un recurso de nulidad como existe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sino que ahí el mismo recurso extraordinario, único recurso que hay, también cumple la función casatoria. ¿Qué pasa con el Tribunal de Casación? El Tribunal de Casación lo que hace es una interpretación de la ley o de la doctrina legal. Y solamente proceden los fallos cuando se ha violado la ley o la doctrina legal. ¿Y qué es la doctrina legal? Bueno, la doctrina legal es casualmente las decisiones de ese mismo tribunal. Quiere decir que las decisiones de ese tribunal son obligatorias, porque si se viola la decisión anterior de ese tribunal, se permite el recurso de casación por violación de la doctrina legal. Esta es la línea que siguen los sistemas de casación. La jurisprudencia plenaria. La jurisprudencia plenaria fue muy interesante porque ahora el sistema plenario del Código Procesal Civil y Comercial Nacional está derogado. Los fallos plenarios, que tuvieron una vigencia extraordinaria y donde se discutieron temas centrales y se multiplicaron por cientos, son un conjunto de decisiones donde el tribunal en pleno resuelve una cuestión. ¿Y por qué es un error la derogación de la jurisprudencia plenaria? Porque muchos dicen no, porque se transforma en obligatorio y los tribunales en realidad están legislando. No, eso está macana. Porque en realidad lo que hacen los tribunales es la interpretación de la ley. ¿Y qué se discute ahí? Bueno, cuando dos salas o más de un tribunal se contradicen en la decisión en la interpretación de una cuestión legal, se permite el fallo plenario a los fines de que el tribunal en pleno decida cuál de las decisiones es la correcta. ¿Y esto por qué se hace? Por la sencillísima razón de que quien dicta el fallo es la Cámara, no las salas. Las salas dictan fallos y los fallos de la sala son los fallos de la Cámara, se dice. Pero se dice que son los fallos de la Cámara por una razón de organización,
para poder trabajar mejor, para tener más elementos, más tiempo y más lugar de trabajo. Pero la Cámara, para que diga algo en concreto, si sus propias salas se contradicen, tiene que resolver de alguna manera la cuestión de que se diga una sola cosa. Por supuesto que en el sistema penal los fallos plenarios se mantienen porque estaban en el decreto 1285 del 58. Y no va a pasar mucho tiempo sin que los fallos plenarios se vuelvan a aplicar de alguna manera, como sucedió en tiempos pretéritos, cuando no había una reglamentación específica. Bueno, tenemos ahí finalmente la jurisprudencia común, que en general es la decisión constante y reiterada de los tribunales sobre determinada manera en un sentido específico, no obstante que nuestro sistema no es jurisprudencial sino legislativa, por lo cual esas decisiones son reiteradas, en general se transforman en una reiteración de decisiones y permiten la previsibilidad de los casos donde la interpretación de las normas puede ser extensiva, ambigua o de otra manera. Y hace al debido proceso, porque si bien uno no sabe el resultado de las cuestiones, es necesario que sepa cómo se van a resolver las cuestiones jurídicas, porque si no va a ser muy difícil que podamos explicarle al cliente o los jueces resolver cuestiones que no saben cómo se tienen que decidir. Se exceptúa en esta cuestión y ha quedado medio a contramano el proceso laboral nacional, donde se pueden revisar, aunque no como procedimiento muy inmediato, de manera plenaria los fallos de los tribunales de primera instancia que se contradigan. Muy bien, vamos a entrar ahora en una cosa importante, que es la doctrina o ciencia del proceso. Decirle que la doctrina es la ciencia del proceso es un exceso exorbitante, porque en la mayoría de los casos, aún los doctrinarios no tenemos una aplicación científica de las cuestiones en serio, como corresponde a la ciencia, pero hacemos lo posible para que la gente por ahí entienda las cuestiones un poco mejor o como nos parece a nosotros. Pues bien, una de las fuentes que más se ha atacado ha sido por esta razón la doctrina. Aunque se la designe en varias oportunidades como ciencia del proceso, solo en muy determinados casos la doctrina asume ese papel. Teóricamente, la idea de ciencia debería partir de las tesis doctorales o trabajos de similar alcance, donde se hace una investigación científica, pero no sobre la doctrina general, que es una inteligente explicación, en el mejor de los casos, de los temas, ya sean ampliatorios de otra manera, pero no es una ciencia en sí misma. Pero en general la doctrina es el conjunto de opiniones de los autores en una determinada área del derecho y también, si de modo concordante, cosa que, como ustedes saben, los autores, así como los filósofos, cada uno opina una cosa distinta, no viene alguien dice algo, el otro sale al día siguiente a decir lo contrario. Bueno, si son concordantes y más o menos hay una línea doctrinal, generalmente esa línea es adoptada por la jurisprudencia, incluido la jurisprudencia de la Corte, que tiene la malísima costumbre de copiar muchas veces cuestiones doctrinales argentinas sin citarlas, y cita solamente las extranjeras. Estas opiniones, las de la doctrina, no constituyen un medio obligatorio de decisión, como fuera en Roma, hace muchos siglos, el Tribunal de los Muertos. El Tribunal de los Muertos era así porque todos los que integraban ese tribunal habían muerto. Habían escrito los grandes libros del derecho romano, y entonces, como eran los juristas más destacados de todas las épocas, se los juntó a todos para la interpretación del derecho, y ahí posteriormente salió el Corpus Juris Civilis. Y estos juristas eran Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino, con la interesante inclusión de que muchos creen que Gallo era una mujer. No obstante que todos los que escribían estas cuestiones en esas épocas eran hombres, y la expresión gallo parece ser de un hombre también, si no sería gallina. Pero en virtud de los fundamentos que expresan la doctrina, de sus convicciones, la argumentación convictiva, la explicación de las normas legales, la armonización de las mismas, constituye un elemento valioso para el esclarecimiento de las normas, tanto de las partes como del tribunal.
En la medida que un escritor doctrinario tenga convicciones más fundadas, mejor informado, de mayor fuerza, mejor razonamiento y persuasión, mayor será el predicamento que tenga acerca de la posibilidad de ser fuente de decisiones judiciales e inclusive de modificaciones legales. Y esto, que tal vez hoy no sea tan así, en una época en el derecho administrativo, cuando el profesor Bielsa vivía y escribía sus libros, las decisiones en el contencioso administrativo eran de la siguiente manera. Como dice Bielsa, tomo tal, página tal, la cosa es así, tac y listo, y se aplicaba directamente. O sea, fíjense el peso de la doctrina de un autor de fuste. La doctrina puede dividirse al igual que la jurisprudencia, la ley, y las constituciones, etcétera, en varios grupos. Existe una doctrina que consiste en la exégesis legal, que es lo que se hace con el comentario de los códigos. Su objetivo es una visión primaria de la norma que examina. Existe otra que establece criterios orgánicos de estudio de los temas interrelacionándolos entre sí, con otras partes del ordenamiento jurídico e inclusive con principios generales de derecho, con principios morales, con principios de conveniencia social, etc. Estas dos divisiones resultan ser también objeto de otras clasificaciones que pueden funcionar en forma independiente o en forma conjunta con ellas. En forma independiente o complementaria a lo expresado, podemos decir que la doctrina puede examinar la ley como un marco único, hablamos de la ley en sentido amplio, puede examinar los fundamentos de la ley según los sistemas de creación, las conveniencias actuales de la ligación, puede tratarse de una doctrina valorativa que integre a la investigación los principios reales que se han tenido como fundamento, puede tratarse de una doctrina constructiva con visión de futuro, tomando las normas y examinándolas sobre la base de la necesidad de largo alcance, etc. Podemos también hablar de una doctrina extranjera y una doctrina nacional. En nuestro país la doctrina extranjera, y según las épocas, actualmente la alemana e italiana, ha tenido un gran predicamento en el derecho procesal por las posibilidades de investigación que han tenido otros países. Aunque debo decirle que muchas de las cosas que nosotros tenemos resueltas en Europa creen que la han descubierto ahora. Por supuesto, siguiendo la teoría europea de nunca citar un país americano que no sea Estados Unidos por casualidad. Las escuelas que se han formado en otros países, e incluso en la Argentina, en que se destacan las escuelas de Córdoba y de La Plata, una especialmente del derecho penal y la otra del derecho civil. La primera que tiene como estandarte al profesor Vélez Mariconde y la otra que tiene como estandarte al profesor Morelo, son las que más se han destacado en la Argentina. Pero también la doctrina también se expresa en la jurisprudencia, cuando los fallos dan los fundamentos del decisorio y realizan a veces extensas exposiciones sobre el tema explicando los alcances del mismo. Debemos agregar ahora también los congresos de derecho procesal. Una forma de doctrina se desarrolla en los congresos o jornadas de derecho procesal. Existen al respecto reuniones de tipo nacionales, iberoamericanas e internacionales. En el orden nacional están los congresos nacionales y otros particulares que son realizados por diversas instituciones, algunas específicas de determinadas materias, como en el derecho procesal penal y el derecho procesal constitucional. En Argentina, los congresos nacionales que resumen toda la materia procesal han sido los congresos nacionales de derecho procesal, que si bien datan del año 1930, fueron realizados a partir de 1997 por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. La doctrina de estos congresos ha influenciado en muchos aspectos de la normativa procesal. Un trabajo de Bourguignon y otro meduloso y completo de Juan Carlos Quirós Fernández contienen una información casi completa de esos congresos hasta la fecha de su publicación, y posteriormente se tienen las actas de los congresos donde a veces se han publicado todas las ponencias y a veces se han publicado ponencias seleccionadas con las conclusiones a las que esos congresos han llegado. Y bien, parecería que acá terminan las fuentes, pero todavía hay algo más para que nos demuestre ahora sí el por qué
la definición de fuentes o el establecimiento de fuentes no tiene ningún sentido indicarlo en la ley porque se extienden más allá de la ley y aparecen mismas normas de la ley otras fuentes. Los acuerdos de parte. Aunque no se menciona en general dentro de las fuentes de derecho, los acuerdos de parte son también fuentes de derecho, aunque lo son solo para las partes involucradas en ellos, aunque a veces se extienden a otras personas por la extensión propia de la norma. En primer lugar, tenemos los contratos, que conforme al artículo 959 del Código Civil y Comercial, se dice, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Y es importante el artículo 960 cuando establece que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido de una de las partes cuando la ley lo autoriza de oficio, cuando se afecta de modo manifiesto el orden público, cosa que no se sabe muy bien qué es, pero que se puede indicar como buen fundamento de cuestiones no expresamente reguladas. Una segunda línea que tiene incidencia específica en el proceso relativo a los acuerdos son los acuerdos de mediación y conciliación llevados a cabo en sede judicial. Por ejemplo, en el sistema nacional se ha agregado al artículo 500, inciso cuarto, que es relativo a la ejecución de sentencias nacionales, reformado por la Ley 26.589, que las disposiciones relativas a la ejecución de sentencias de tribunales argentinos es aplicable al acuerdo instrumentado en el acta suscrita por el mediador o la certificación de su firma, salvo en el supuesto de que se hayan controvertido derechos de menores o incapaces. En estos casos, el representante legal, con intervención del Ministerio Popular, deberá requerir previamente la homologación del acuerdo al juez anteriormente sorteado o al que sea competente de acuerdo a la materia. Tales actuaciones estarán exentas del pago de justicia, etcétera, etcétera. De la misma manera, los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada según el artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de los códigos provinciales que mencionan la misma norma. Pero no cualquier convenio o acuerdo entre las partes puede admitir. Sea así, por ejemplo, en el juicio ejecutivo son irrenunciables la intimación de pago, la citación para poner excepciones y la sentencia. Ahora bien, veamos entonces las reglas que también figuran en el campo procesal como principios, como fundamentos o como sistemas o con orden de prelación, lo que fuese, en un código que es reciente, que ha seguido las líneas de la oralidad y los proyectos establecidos por el Ministerio de Justicia de la Nación, que es el Código de Mendoza, que es la Ley 9001, que es Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Luego dice, ha desarrollado su normativa con la estructura de los nuevos modelos codificados, incluyendo primero el orden de prelación de las leyes. En el artículo primero, es decir, qué leyes van primero y qué leyes vienen después. Y luego las reglas procesales generales por las que se rige el código. Reglas generales, no los principios. Las reglas generales, con mucha inteligencia he hecho esto, no ha indicado principios. Estas reglas, está bien, son principios, podríamos decir, pero no en el sentido de los principios del derecho de los que hemos hablado. El orden de predicción de las leyes fija además las fuentes del derecho aplicable y dice, los jueces provinciales aplicarán en primer lugar la Constitución de la Nación y los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. En segundo lugar, las leyes nacionales, los reglamentos y decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de sus atribuciones. Y en tercer lugar, la Constitución de la provincia, leyes, reglamentos y decretos provinciales y las ordenanzas municipales. La Constitución de la provincia deberá ser aplicada por los jueces como ley suprema con respecto a las leyes sancionadas que se sancionaren por la legislatura y a los decretos, ordenanzas y reglamentos dictados que dictara el Poder Ejecutivo a las municipalidades y reparticiones autorizadas para ello, por supuesto, de la provincia. Después establece la regla del control de constitucionalidad y convencionalidad.
Dice, cuando una norma jurídica o acto de autoridad pública resulten, en el caso manifiestamente contrarios a las normas superiores en la jerarquía mencionada, los jueces podrán, previo dar oportunidad a las partes de ser oídas e intervención del Ministerio Público Fiscal, declarar de oficio o a pedido de parte su inconstitucionalidad o su inconvencionalidad. Esta facultad deberá ejercerse con suma prudencia en la interpretación que realicen y en caso de duda se estará por la constitucionalidad o convencionalidad de la norma o acto. Les está vedado a los jueces realizar tales declaraciones en abstracto. Bueno, las declaraciones en abstracto, como saben ustedes, por la ley 27 están prohibidas en todos los casos. Y después habla del orden público, dice las disposiciones de este público revisten el carácter de orden público, sin perjuicio de las facultades judiciales y la de las partes otorgadas por este código de flexibilizar los actos procesales, con lo cual no son de orden público, obviamente. Serán más o menos válidas. El orden público es otra cosa, además de ser una cosa bastante ambigua. Reglamentación límite en el ejercicio de la facultad de superintendencia que le otorga la Constitución Suprema de la provincia. La Suprema Corte de Justicia podrá, por medio de acordadas y resoluciones, reglamentar las normas relativas a la administración del Poder Judicial y posteriormente el Código trae toda una serie de reglas que provienen y que yo les leeré en este momento. No les leeré nada porque esto es demasiado extenso. Buenas noches y muchas gracias.